Vamos al mensaje. Y no sé si recuerdas la semana pasada, si estabas, porque como es tiempo de vacaciones, pues yo sé que algunos van, vienen, pero empezamos una serie nueva hablando de la provisión que es Dios para nosotros. Y veíamos donde aparece en la escritura, en Génesis 22, Jehová Jireh, no sé si te acuerdas, y el significado tan profundo y tan importante para nosotros sus hijos. Él es nuestro proveedor, Él ve y Él provee la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Es verdad que muchas veces ese concepto se ha enfocado solamente en lo económico, y está bien, claro que es también para una provisión para nuestras necesidades económicas, pero Dios como proveedor es para todas las áreas de nuestra vida, ya sean emocionales, ya sean físicas, ya sean mentales, ya sean necesidades almáticas, necesidades en circunstancias, en crianza, en temporada de estudios, cada uno tenemos diferentes necesidades y Dios las sabe todas. No hay una sola que a Dios se le haya pasado por alto. Y ahí es donde aplica Él es tu proveedor. Veíamos cómo a través de la fe es que se activa la provisión de Dios para nosotros. La fe es la llave. Como todo en la vida cristiana, hay un lenguaje, hay una manera de pensar y hay una manera de vivir que es a través de la fe. La fe es imprescindible para la vida de un cristiano. No podemos vivir la vida cristiana por lógica o por vista, como bien nos enseña ese versículo que no sabemos de memoria. No es por vista, es por fe. Y me paraba a pensar en las historias de este canto tan inspiradoras. Hay muchas más. No habría letra para hacer tantos cantos de todas las historias que hay en la Biblia de provisión. Hay muchísimas, pero este canto contiene unas de las más relevantes para nosotros, porque aparte porque son muy conocidas, menos alguna que voy a citar un poquito más profundo hoy, sino porque han sido banderas a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántos no hemos meditado en la historia de un David y un Goliat? Y escucharemos predicar hasta que nos vayamos al cielo sobre David y Goliat, ¿verdad? Nos la sabemos muchas veces desde la escuela dominical, hemos escuchado miles de predicaciones y sigue inspirándonos a la fe, ¿sí o no? Ese niñito, ese jovencito sin armadura, sin quererse poner el traje de guerra, pero que con una honda venció a un gigante. Una historia maravillosa de provisión a través de la fe determinante de un muchacho que él se paró delante del ejército de los filisteos y dijo: Dios está conmigo y tú no tienes nada que hacer, gigante. Y historias como esas siempre nos siguen inspirando, ¿no? Moisés, la roca que golpea en un desierto. Sale agua de una roca, un pueblo que tenía sed, estaban atravesando un desierto y sale agua de en medio de una roca. Qué increíble, ¿verdad? Provisión de Dios en medio de panoramas que no tienen nada que ver con la provisión o el camino que Dios abrió. Si tú te paras a leer cada una de esas historias y el resto de las que están en la Biblia, pero por ir a las que este canto nos lleva a declarar cuando lo cantamos, un Abraham que prospera en un desierto. Abraham, un hombre rico, se hace más rico en su transición. Si lo lees en el Génesis, ese hombre, o sea, ¿quién prospera en un desierto? ¿Quién en una pandemia o en un momento de crisis de un país, por aterrizarlo un poco a la actualidad, le va mejor y prospera y adquiere más bienes, más riqueza, mejor estatus? ¿Quién? Alguien con el favor de Dios y la provisión de Dios. Abraham en medio de un desierto. El maná en un desierto, sin haber comida, sin haber animales que cazar, sin haber plantas que arrancar y comer, pero en medio de un desierto Dios trae un maná. Historias de provisión en medio de panoramas contrarios a esa provisión. Y desde ahí quiero arrancar en esta mañana. La provisión que Dios trae a nuestras vidas no suele, por no decir nunca, y no digo nunca por no mojarme porque Dios es el Dios de las excepciones también, pero casi nunca la provisión que Dios trae va acompañada a la circunstancia que tú y yo estamos viviendo. Ahí está lo milagroso. No sería milagroso, sobrenatural, si fuera algo que la circunstancia nos llevara a tener. ¿Sí? Cada una de estas historias, un David con un Goliat, un jovencito sin experiencia, sin ser del ejército, venía de cuidar ovejas en el campo solo, con un arpa cantando, y vence a un gigante que dice la Biblia que todo un ejército
adiestrado hombres fuertes, valientes, guerreros. No pudo vencer, los tenía atemorizados. Tenían miedo de ese filisteo. Y David llega con su fe, su seguridad y lo vence. El panorama era contrario, todo el mundo. Un panorama es lo que vemos con nuestros ojos, lo que determinamos que está pasando y lo que diríamos que pasaría. La lectura de ese pasaje, de un David, de un Moisés en el desierto, de un Daniel en la fosa de leones, la lectura lógica es: no le hace. O sea, Daniel lo meten al foso de leones, no pasa de ni media hora, de los 10 minutos. Dice la Biblia que estaban muertos de hambre los leones. O sea, este tipo no llega ni a los 10 minutos de estar ahí. David no aguanta ni 5 minutos delante del filisteo, se lo carga. No sé si has visto la serie del rey David que han puesto en Amazon, está impresionante, te animo a que la busques. Aclara mucho la historia que leemos en Primera de Samuel. Los panoramas no suelen acompañar los momentos o los caminos que Dios abre de provisión para nosotros. Te cito más historias de este canto. Una Ana que era estéril. Todos en una esterilidad diríamos: no le hace, o se mete a hormonar, o se mete a in vitro, o se mete todo el rollo que sabemos y que la propia ciencia te da esas opciones, o no le hace. Y oró, soltó su angustia y esa misma noche se quedó embarazada. Provisión contraria a un panorama, en este caso de esterilidad. Lázaro, Jesús hace 3 días que está muerto y no apareces por aquí. Le reclamaban sus hermanas con dolor en su corazón: si tú hubieras estado, maestro. El panorama era muerte, era desolación, y no acompaña el panorama a una provisión de una palabra que Jesús soltó: Lázaro, sal fuera. Y con solo una palabra Lázaro resucita. No hizo falta un ritual, días de ayuno, oración. ¿Me explico? Dios es proveedor. ¿Y qué decir de un Josué cuando vio derribarse las murallas? Qué historia ahí nos deja la Biblia, ¿eh? Esa sí yo la quiero ver en el cielo, esa escena. Dando vueltas a la muralla, cantando alabanzas, sonidos, gritos. Y en la última vuelta puro silencio. Y se caen las murallas. Dicen los expertos que ese muro no era un murito de ladrillo, era un señor muro. No me acuerdo las medidas, pero era un ancho, un profundo muy fuerte. Y se cayeron. Historias que no acompañaban. No le hace esta gente dando vueltas. ¿Cómo van a tirar ese muro? Necesitarían cañones, necesitarían, no sé. ¿Quién tira un muro así? No le hacen. Entonces tú y yo lo primero que tenemos que comprender en un Dios que provee es que tú no puedes basar la provisión que Dios va a traer por la circunstancia que estás viviendo. Seguramente si tú te paras y hacemos un round de contar circunstancias difíciles, ¿verdad? Que a veces hay amigos que les encanta, les cuentas algo difícil, pues a yo lo mío peor, ¿no? Y a mí me está pasando esto y a mí lo otro. Si hacemos un ranking de circunstancias difíciles, ninguna de ellas tiene la lógica de la provisión que Dios va a traer para nuestra necesidad ser suplida. Pero lo primero que tenemos que aprender es que la provisión de Dios no siempre va acompañada de las circunstancias o el panorama. Quiero poner un vídeo, son 4 minutitos y quiero que atiendas. No sé cuántos habéis visto la película de La vida es bella. No sé cuántos la habéis visto. Peliculón. Si no la has visto, Padre Santo, si no la has visto, corre después esta tarde y búscala, porque es peliculón ya un poco antigua, pero de esas que no pasan de moda, ¿sabes? Te voy a explicar la escena que vas a ver. La vida es bella, se basa, es una familia en Italia con descendencia judía y el papá y el hijo chiquito son llevados a los campos de concentración nazis, donde exterminaron a millones de judíos, ¿sí? Entonces son llevados allí y el papá se dedica todo el tiempo, ya a partir de esa parte de la película, a hacérselo fácil a su hijo, a que el hijo no caiga en cuenta de que van directos a la muerte. Y él se arma todo un rollo que están en un juego y que el premio es un tanque. Y entonces le arma al niño todo el rollo para que el niño viva y se mantenga vivo a través de la esperanza de
voy a por el premio, voy a por el tanque. Y toda la película, y esta es la escena, una de las más bonitas, donde él hace la traducción a su alemán hablando de hilo. Son 10 puntos y son 5 puntos, es lo que vamos a ver ahora. Y quiero aterrizar en una enseñanza ahora y continuar que tú lo puedas ver, ¿ok? Así que si no lo has visto, el final ahora te lo cuento después de esa escena. ¿Lo pueden poner? La merienda solo hay que pedirla. Aquí son todos amigos nuestros. Mira quién está aquí. Es Bartolomeo. Bartolomeo, te quiero preguntar una cosa. Perdona. ¿Ya ha pasado el chico que trae el pan y la mermelada? Vaya, hombre, hemos llegado tarde por un segundo. Qué lástima, pero puede pasar otro, ¿no? Para un segundo turno y traerá de todo, ¿eh? Bueno, pasa. Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? ¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. ¿Sabes alemán? No. Alles fair und ich sage das nur einmal. Empieza el juego. Quien no haya llegado ya no juega. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden, Se precisan 1000 puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo. um zu arbeiten. Menuda suerte. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá Asno, aquí, en la espalda. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nosotros estamos en el equipo de los supermanos que gritan sin cesar. Quien tenga miedo pierde puntos. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? En 3 casos se pierden todos los puntos. Los pierden 1. Los que empiezan a llorar. 2. Los que quieren ver a su mamá. 3. Los que tienen hambre y piden la merienda. Nada de eso. Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Es muy fácil perder puntos porque hay hambre. Yo mismo ayer perdí 40 puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada. Gehorsam keines alles. De albaricoque. Und noch etwas. Miel de fresa. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Nada de chucherías, porque no os vamos a dar, nos las comemos todas nosotros. Antreten in Zweierreihe. Yo ayer me comí 20. Schweigend. Me duele la barriga, Jeden Morgen pero estaban buenas, dieser Pill. os lo aseguro. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Perdonad que me vaya enseguida, pero estamos jugando al escondite. ¿Me voy corriendo o me tocará parar? Perdona, pero... No me pidáis nada a mí. Preguntad a Bartolomeo, él os lo dirá todo y después me explicáis a mí lo que ha dicho, ¿eh? 1000 puntos. Ya te lo he dicho, será divertido. Wow, vaya escena, ¿verdad? No sé, si no la has visto tienes que verla. Creo, es un peliculón.
obviamente pues no había comida, iban directos a ser exterminados. Entonces lo que está intentando el papá es, en medio de un panorama de muerte y difícil y duro, traer esperanza al corazón de su hijo. El final de la peli, y si no lo has visto lo siento, te voy a hacer spoiler, pero el final de la peli es que el papá es asesinado y el hijo ve el tanque llegar y él dice: ¡he ganado! Tengo los 1000 puntos, he ganado. Y es liberado. Entonces se me hace mucho la figura de este padre, cómo Dios trabaja con nosotros. Aparte que el final es, él se entregó y se sacrificó. Y esa es la esperanza más grande que tenemos. Pero creo que Dios muchas veces, no es que nos engañe, pero Dios muchas veces, en medio de panoramas difíciles, complicados, duros que tenemos, Dios trae esperanza a nuestro corazón y nos mantiene viva esa esperanza. Dios, a través de esa provisión que trae a nuestro interior, provisiona nuestros pensamientos, provisiona nuestro corazón, provisiona nuestro ánimo, porque Dios es el que te provee de ánimo hasta cuando no lo tienes. Creo que se parece mucho a lo que este papá hace, que se sacrifica por amor a su hijo para que su hijo se mantenga viva en esa esperanza. Y yo creo que es lo que mantiene a ese niño vivo en esta escena, en la película. ¿Has visto lo que más me emociona de esta escena? Es la cara del niño, ¿te das cuenta? ¡Oh! Está como ilusionado. O sea, es capaz ahora mismo de no meriendo, no como, por los puntos. Y veo que muchas veces eso es lo que Dios hace en nuestro corazón y en nuestro ánimo. No es que nos tape o nos quiera engañar de un panorama, aunque creo que muchas veces no vemos todo el panorama tal y como Dios lo ve. A veces vemos solo la crudeza de algunas cosas, pero Dios es el que alimenta, el que trae vida a nuestro corazón. Por eso veíamos la semana pasada los ojos en Jesús. Cuando miramos a Jesús y sabemos que Él es la provisión del Padre, yo sé que las circunstancias no van a cambiar y van a seguir así, pero tu interior y tú mismo no vas a estar igual. Podemos vivir en medio de esa circunstancia, como la película, con esperanza, con ánimo. Y esa es la provisión que Dios trae. Ánimo y en nuestro corazón Él trae esa vida. Quiero irme a una de esas historias y en esa centrarnos. Las historias todas son maravillosas, David, Moisés, Daniel, pero la que más me gusta o me llama la atención de todas ellas y de provisión en la Biblia es la viuda de Sarepta. No sé si conoces esa historia, si no la vamos a leer ahora. ¿Por qué me llama la atención? Porque es una viuda y porque es de Sarepta. Viuda significa en la Biblia y en el contexto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento alguien muy necesitado, alguien muy vulnerable. Las viudas en todo lo cultural y el contexto bíblico, hoy en día la viudez no es así, hoy en día hay un amparo legal, hay un amparo en economía, ¿verdad? Los propios estados dan una paga de viudedad, y etcétera, etcétera, por lo menos aquí en España. Pero en toda la cultura y el contexto bíblico, la viuda significa alguien en extrema necesidad y muy vulnerable, porque el sustento era el varón y mientras los hijos eran pequeños, ¿cómo se iba a sostener esa viuda? Por eso incluso Pablo en el Nuevo Testamento da instrucción a las iglesias: cuiden a las viudas. O sea, tengan en cuenta el sustentarlas, el alimentarlas, por lo menos hasta que sus hijos sean grandes y ellos puedan traer esa provisión. Hablamos pues, en un contexto muy diferente, donde el proveedor absoluto era el varón en esa cultura bíblica. Y la viuda representa, para mí, algo común, cotidiano, vulnerable, necesitado. A lo mejor si te paras a ver un David, un Moisés, dices: wow, los grandes héroes de la Biblia, ¿no? Wow, un David, las hazañas que hizo, ¿no? Un Moisés, el líder tan impresionante que fue. Y pues todos con pasiones y con debilidades, pero como que la viuda se me hace más fácil empatizar o encontrar consuelo en una viuda común, corriente, sin aparentemente nada destacable, sin la fama de un renombre y con la etiqueta de alguien extremadamente necesitado. Yo me veo reflejada ahí. Yo me siento extremadamente necesitada,
me siento común y corriente, como muchas veces te sentirás tú también. Y me es más fácil encontrar consuelo quizás en una historia como esta, por esto es de mis preferidas. ¿Y qué tiene que ver que fuera de Sarepta? Sarepta pertenecía a Sidón y eso no era el pueblo de Israel. O sea, quiere decir que esta viuda no era del pueblo escogido. De hecho, para más tema, ella pertenecía a los sidonios, es de donde venía Jezabel, la malvada Jezabel que adoraba a los Baales. O sea, hablamos de una cultura que adoraba a otros dioses. Y que precisamente en este momento de la historia, que es con Eliseo, acuérdate que Jezabel y Eliseo después va a querer matarle, episodios después. O sea, precisamente Dios trajo provisión al lugar de donde venía la gran batalla para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque encontró fe que no encontró en ninguna viuda de Israel. Pero eso me encanta de esta historia, porque es una historia de gracia. Es una historia de un Dios que no dijo exclusivamente mi pueblo, sino donde encuentre fe. Si es de Sidón, de Sidón. Si es de Sarepta, que pertenecía a Sidón, de Sarepta, pero donde encuentre fe. Y en esta mujer la encontró. Vamos a leerla. Por eso me encanta, por eso he querido destacar esta historia. Las demás son maravillosas, impresionantes, pero esta se me hace más corriente, más enlazo más con ella. Primera de Reyes 17, vamos a leerlo juntos, del 8 al 24. ¿Estás listo? Para leer casi 20 versículos. ¿Sí? ¿Estás listo? Ok, pues toda tu atención, vamos a leer una historia impresionante de la Biblia. Dice así: luego el Señor le dijo a Elías, ese luego veníamos de que él había anunciado la sequía, ¿te acuerdas? Ahí ya no me da tiempo a ponerte en antecedentes, que a mí me encanta porque se entienden mucho mejor las historias, pero Elías, el gran profeta, él ya se había parado delante de Acab a decir, viene una sequía. Y en esa sequía él se va a un arroyo y allí le traen los cuervos, ¿te acuerdas? Un milagro, porque un cuervo que te traiga comida es un milagro, se la traían, bebía del arroyo. Pero esa sequía, llegó un momento que el arroyo se secó. No se sabe exacto, pero ponle que aquí ya llevaban 9 meses aproximadamente de sequía. Con lo cual el arroyo del cual bebía se secó. Y seguía la sequía, estuvo por 3 años. Entonces, ese luego es ahí, esa parte de la historia. Luego el Señor le dijo a Elías, después de estar en ese arroyo, comiendo lo que le traían los cuervos, vete a vivir a la aldea de Sarepta. Ya eso es una locura. A Sarepta, Sidón, ¿de dónde es la bruja esta Jezabel? Que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta. Y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, cosa que ya llama la atención, porque esta viuda tenía que responder a la necesidad de un peregrino extranjero que no era de ese lugar. De alguna manera creemos que Elías se identificaba como profeta o quizás en cómo iba vestido, no sé. Dice, pero mientras iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo, también, aparte del agua, el Elías estaba exigente, tráeme un bocado de pan. O sea, ya que vas, haz el viaje de una, para no mandarte otra vez, ¿no? Tráeme un bocado de pan. Entonces ella respondió, este es el panorama en medio de una sequía. O sea, para esta señora viuda, sin un esposo que sustentara, con un niño chiquito que todavía no podía salir a trabajar y a traer sustento, y en un momento de sequía que no solo afectó a lo que era Israel, sino a los pueblos aledaños como era Sidón. O sea, un panorama feo y de muerte, de esterilidad. Y mira lo que ella contesta, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro, como cuando ya te queda al final del aceite, ¿verdad? Que lo apuras, no sé si tú lo haces, pero yo lo pongo así boca abajo para que baje todo y más con lo caro que está el aceite, ¿verdad? Y hasta que no baja todo y lo aprovecho en algún plato, no se tira al bote, ¿verdad? Pues le quedaba ese poquito del fondo del jarro.
Yo estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. O sea, esa señora estaba saliendo a por leña para con ese poquito de harina y aceite hacer unas tortas y era su última comida. No había posibilidad de salir a por más porque había sequía. Sequía es no hay cosecha, no hay trigo, no hay harina, mucho menos aceite. ¿Cómo se iban a crecer los olivos? La sequía mata el campo, ¿sí? Entonces, esto es lo último que tengo. Mi pensamiento era traer leña, hacer fuego y morirnos y de esperar hasta que el hambre nos matara. Dice, entonces Elías le dice, no tengas miedo, sigue adelante, haz exactamente como lo acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. O sea, y tú dices, hola Elías, te acaba de decir esta señora que es lo último que tiene. No sé, un poquito de ejemplo, ¿no? De abnegación, pero Elías estaba llevando a cabo lo que Dios le había dicho que hiciera. Y Dios había encontrado fe en esta mujer, una fe que honró al profeta. Y dicen, sigue adelante, trae para mí, luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. O sea, fíjate la promesa que Dios le está dando a esta viuda. Si tú obedeces a lo que Dios te está diciendo por medio del hombre de Dios, que era Elías en ese momento, y ahí hay un principio de honra muy fuerte, y ese libro que leemos en Discipulado, Honra y Recompensa, ¿verdad? Habla de esta historia. Siempre hay recompensa cuando honramos. Y esta mujer, si honras al profeta y le das ese último plato que tú tenías, Dios te promete que en tiempo de sequía, de escasez, a ti no te va a faltar. Ahí es donde viene el contraste, panorama de esterilidad, panorama de muerte, pero a ti no te va a faltar. No te va a escasear, no te va a faltar. Esas tinajas siempre van a tener harina y aceite. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Esa fue su fe. Y ella y su familia y Elías, porque Elías se quedó, dijo, pues ya que estoy aquí me quedo, ¿no? Hasta que se acabe la sequía. Se quedó, se acopló, le recibieron, comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, y quiero leértelo entero porque es una historia de provisión en dos partes. Tiempo después, el hijo, entendemos que un año, pues si la sequía fueron 3, pues hablamos de un tiempo. El hijo de la mujer se enfermó y cada día empeoraba y finalmente murió. No sabemos de qué enfermedad, pero algo le pasó que rápido se lo llevó. Entonces ella le dijo a Elías, fíjate la reacción de esta mujer, ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre, me imagino que la madre lo tenía llorando y destrozada, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado, suponemos que era arriba, y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Esta es la primera resurrección que la Biblia registra. Después hay algunas más, pero esta es la primera, con lo cual Elías no tenía un precedente para ¿qué hago en estos casos? No sabemos por qué se tumbó, quizás para dar calor a un cuerpo ya frío, pero el caso es que Dios le oyó. Dice, Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Vaya historia. Ahora cuando cantes, la viuda de Sarepta, lo vas a cantar con todo. Pudo ver su provisión durante 3 años de sequía y en la muerte de un hijo. Ahora quiero darte 4 puntos sobre esta historia que hablan de la provisión, porque
esta, igual que las otras, una historia de provisión en la necesidad exacta que esta viuda tuvo. En este caso hay una necesidad de vida, cuando hay muerte en un hijo, y tuvo una necesidad de tener sustento en medio de un panorama de absoluta esterilidad. Ella tuvo alimento. Así como aplícalo a la necesidad que tú tengas. Un hijo rebelde, un matrimonio complicado, una situación económica difícil, un estado de ánimo que no hay quien lo levante por más fuerzas que le echas, unos pensamientos que es una guerra que no la consigues vencer. Toda necesidad, igual que esta viuda vulnerable y necesitada, Dios está pendiente también de tu necesidad. Así que te quiero dar 4 puntos de esta maravillosa historia. Número 1, no sé si me los han podido hacer. ¿Los puntos? ¿Sí? Listo. Pues número 1, Dios da la orden de provisión antes incluso que lo manifestemos. No sé si te has dado cuenta en la historia, pero al principio, en los primeros versículos dice: Elías, vete a Sarepta, yo he dado ya la orden a una viuda que te alimente. Y para mí ese enunciado, ese versículo, esa parte es de mucho aliento a mi corazón. Porque Elías ni siquiera ha dado el primer paso para ir a Sarepta, ni siquiera se ha puesto en marcha, y Dios está asegurando: yo ya he dado la orden. Ya está hecho. O sea, es impresionante la medida que Dios tiene de rapidez, aunque tú y yo no lo percibamos a veces, para estar pendiente aún antes de que tú ni siquiera hayas manifestado esa necesidad. O sea, Elías no le dio ni tiempo a decir: pero ¿y cuando llegue qué hago? ¿Y para dónde voy? ¿Y qué va a pasar? Y esas cosas que tú y yo somos bien rápidos, ¿verdad? Irnos hacia ahí. O sea, sí tengo que ir allí, pero entonces, ¿y allí qué me van a decir? ¿Y con quién me voy a encontrar? Y entonces, ¿a dónde tengo que ir? ¿Y qué papeles tengo que firmar? Y antes de todo eso, no le dio ni tiempo, porque Dios le estaba diciendo: yo ya he dado una orden. Ya está hecho. Tranquilo. O sea, ocúpate de obedecerme y creer lo que te estoy diciendo. El resto me ocupo yo. Y la mayoría de los cristianos vivimos desesperados porque tenemos la sensación que Dios no está haciendo nada. ¿Sí o no? A mí también me pasa. Porque no estoy viendo el WhatsApp que me dice: oye, aquí te espero en la puerta de Sarepta, soy tal, voy vestido tal, y en cuanto llegues ya te tengo listo. Porque esperamos eso, ese mensaje, ese alguien que al otro lado del teléfono te esté confirmando: oye, tranquilo, yo lo tengo. Estamos esperando un montón de cosas que nos confirmen y nos den la tranquilidad, y ya está. En vez de mirar al cielo y escuchar y aferrarnos a un Dios que, igual que con esta viuda necesitada, menesterosa, sola, Dios le dijo a Elías: yo ya he hablado, yo ya he dado la orden. Pero tú y yo queremos ver movimiento, ¿verdad? Queremos ver todo funcionar, la máquina funcionando, ¿verdad? Y vamos, ya a tope, y todo yendo para hacia donde pensamos que por ahí es. Y Dios dice: tranquilo, yo ya he dado la orden. No te inquietes cuando no estás viendo algo pasar. Ese es el mejor escenario para que tu fe se ponga en acción, cuando no ves nada pasar. Si lo vieras pasar, ya no es fe. Es el mejor escenario. En esta temporada, no hace mucho, puede sonar algo absurdo, pero representó mucho entender y escuchar a Dios para mí decir esto. Yo, desde que tuve los 4 partos tan seguidos, perdí mucho cabello. Y yo tenía una melena, tenías que ir con 18 años. Y mi abuela siempre decía: cada hijo te cuesta un diente. No sé si habéis tenido abuelas que os digan eso. A mí no fue dientes, fue muchas matas de pelo. ¿Por qué? Porque los dientes es calcio, el pelo pues es también vitamina. Los niños ahí dentro en el embarazo te absorben. Luego nacen y te siguen absorbiendo de otra manera, te consumen de otra manera, pero ahí dentro todas las vitaminas, todo lo que pueden ellos succionar, ellos felices, y tú te vas quedando sin dientes, sin pelos, sin... Bueno, qué bueno que hoy en día hay muchos recursos que no había hace 20 y 30 años para nutrirte y que eso no pase, ¿no? Hoy hay un poquito caros, pero hay muchos recursos de vitaminas y de todo, ¿no? Entonces yo perdí muchísimo pelo en cada embarazo
Yo era decir adiós y matas enteras de pelo. Y hace no mucho, nunca ha sido un complejo para mí. Es verdad que no es algo que me guste, pero no, gracias a Dios no ha supuesto un complejo. Pero hace no mucho acompañé a uno de mis hijos al dermatólogo por también un asunto de pelo, y el dermatólogo dio una solución en la que yo no había caído. Y lo empecé a seguir. No solo tratamientos, sino ciertos consejos, ¿no? Que no me voy a poner aquí en medio de la predicación a darte, si te interesa luego te lo cuento. El caso es que me ha empezado a crecer pelito nuevo. Y tú no sabes la ilusión que es para alguien que se le ha caído mucho el pelo ver un pelito nuevo. Es como ver un billete de 50 euros casi, provoca la misma ilusión. Un mísero pelito nuevo. Y hace poco estaba orando y pues le empecé a agradecer al Señor. Porque la verdad no es un tema en lo que lo haya puesto en oración. Alguna vez sí he orado, Señor, oye, si haces un milagro. Pero no es un tema que haya sido muy recurrente. Pero al ver mis pelitos nuevos, quise orar y dije, gracias Dios. O sea, qué impresionante, tengo pelitos nuevos, gracias. O sea, trae más, Señor, póblalo del todo. Y estaba orando y emocionada con Dios, porque uno dice, ¿cómo Dios está pendiente de estas cosas? ¿Cómo Dios puede estar pendiente de cosas trascendentes, enormes, de una nación, de un continente, y a la vez estar pendiente de eso? Y estaba emocionada dándole gracias a Dios, y de repente me viene, y sé que fue el Espíritu Santo, el versículo donde Jesús dice, Dios tiene contados todos los pelos de tu cabeza. Yo te lo pongo más fácil, Señor, no tengo tantos, los míos los cuentas muy rápido. Pero me vino ese versículo, ¡guau!, me rompí a llorar. Dije, tenemos un Dios que le interesa hasta eso, que sabe y los tiene contados. Y en ese momento sí el Espíritu Santo me habló muy fuerte a mi corazón. Si yo estoy pendiente de eso, ¿cómo no voy a estar pendiente de otras muchas cosas que te preocupan? Y ya, o sea, mi llanto ya fue de mocos y de suelo, ¿no? Y de estar ahí en la presencia de Dios. Y te lo cuento no porque sea tan trascendente, sino porque si es algo fuerte a nuestro corazón descubrir que Dios da la orden y está pendiente aún antes que ni siquiera tú manifiestes una necesidad. Dios dio la orden. Elías solo tuvo que tener fe y obedecer. Número 2, no siempre esa orden va en el formato que pensamos. Porque bueno, ok, vale, ya te creo Dios que tú estás pendiente, que das la orden, de la provisión va a llegar por aquí. Tal hermano va a hacer esto, tal persona, ya tú tienes preparado el camino de provisión. Ahora, segunda batalla que tenemos que vencer. La primera es creer, ok, Dios ya dio la orden, Él ya ha provisto. Segunda batalla que tenemos que vencer, suelta el control de cómo tiene que venir, en qué formato y en qué manera esa provisión. Porque traemos ideas muy preconcebidas de cómo van a pasar las cosas. ¿Te ha pasado? Y como eso es querer controlar las situaciones, eso es querer tener cierta seguridad en cómo las cosas van a ser así y así. Ahora yo leo esta historia y digo, bueno, a ver, aquí dice, Dios ya dio la orden, y literalmente dice el versículo, a una viuda de allí que te alimente. Te pregunto, ¿en algún momento de la historia y por lo que sucede en la historia, podemos decir que Dios habló con esa viuda? No, yo no encuentro registro, ni siquiera evidencias, porque a veces hay cosas que la Biblia no registra, pero hay evidencias de eso. No hay una evidencia de que Dios se parara a tener una conversación con esta viuda, primero porque esa señora hubiera flipado, porque no era ni su Dios, porque ella era de Sarepta, porque ella estaba acostumbrada a otro concepto de Baales, O sea, no hay un momento ni un registro donde Dios diga, me siento con esta viuda y le digo, mira, va a venir Elías, va a pasar esto. No. O sea, si tú lees el principio, tú entiendes un camino que Dios va a hacer, pues Dios va a hablar con ella, lo va a preparar así, lo va a hacer así. Y cuando yo llegue, ya va a estar todo dispuesto. Pero no fue así. Fue una historia de fe. Fue una historia de Dios encontrando fe en el corazón de una viuda que no era de su pueblo. Porque dice el propio Jesús, ahora lo vamos a leer, dice, porque en su pueblo Dios no encontró una viuda con esa fe. Y Dios dijo, pues ella tiene fe, me vale.
sea, la provisión de Dios no vino en el formato que parece que se iba a dar y que tú y yo normalmente traemos un mapa mental de cómo va a ser la provisión. Piensa un momento en tu necesidad, si es económica, familiar, de ánimo, lo que sea. Tú ya tienes, y séme sincero, no hace falta que me contestes, pero sé sincero contigo mismo, tú ya tienes un mapa mental de cómo va a ser esa provisión y por dónde va a venir. Lo tienes y es lo que estás esperando. Va a venir. Si es económica, va a venir a manera de un jefe que me va a dar un sueldazo. O no sé, o dices hasta, pues Dios, que me toque la lotería, ¿no? No la he hecho, pero en tu nombre la voy a echar, ¿no? Como las redes, ¿no? En tu nombre. No sé, solemos tener ya un mapa de cómo va a ser. Ni tú ni yo le vamos a decir a Dios cómo hacerlo. El formato es de Dios. Por eso se trata de fe. Y Dios lo hizo a su manera. Con un Elías que tuvo que enfrentar, decirle a una señora que te está diciendo, esto es mi última comida y nos vamos a morir. Y tuvo que enfrentar, decirle a la señora, pues va a ser que no, porque esa comida me la vas a dar a mí. Y va a ser probada tu fe. Y vas a honrar al hombre que Dios está trayendo para traer vida a tu casa. Y en esa honra vas a ver una gran recompensa. Entonces, muchas veces ese formato no va a ser el que tú y yo creemos. Dios lo haría de manera circunstancial y usando la fe de esta mujer. Y te leo los versículos de Lucas, donde Jesús habla de esta viuda. Lucas 4, 25 y 26 dice, Jesús está hablando, está en Nazaret. Tú sabes que Jesús era de Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret, eso nos lo sabemos todos, ¿verdad? Aunque no hayamos leído esos versículos. Y él está en Nazaret predicando. Y hay cierta incredulidad al escucharle, porque todos, en vez de ver al que era el Hijo de Dios, están viendo, es el hijo de José el carpintero, es un común hijo del carpintero. Y eso hace que no le crean, que no le consideren. Y dice la famosa frase, no hay profeta en su tierra. Y Jesús lo compara con la historia de esta viuda y dice, sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel. Hubo muchas viudas que Dios podía y quería traer este milagro de provisión. Hubo muchas viudas que Dios amaba, era su pueblo. Y Dios quiso proveerlas de alimento en sequía. Cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón, donde Dios encontró fe. Número 3. La provisión de Dios no va acorde con el panorama que vivimos. Y lo he citado un poco al principio, solo te lo quiero recalcar un poquito más. Pero quiero que entiendas que esta viuda vivió en abundancia en una temporada de escasez. O sea, a ti y a mí nos tiene que dar igual, entre comillas, porque es una carga y es orar y es preocuparnos por nuestra nación, pero en los asuntos de fe nos tiene que dar igual el panorama que mi nación esté viviendo, las situaciones que estén pasando a mi alrededor, porque Dios es proveedor de mi vida. No es un Estado, no es un gobierno, no es ni siquiera un jefe, no es ni siquiera que todo se acomode bien en mi hogar, mis papás sean de esta manera y de esta manera y me hayan educado de esta manera, o mis hijos, o la casa en la que vivo. No. Dios es tu proveedor. Y aunque todo a tu alrededor vaya en contra tuya, en el sentido de en contra de a donde tú quieres llegar, a donde tú quieres que tu fe te lleve, no en contra en el sentido victimista, es que todos van en contra mía, no, eso es victimismo, sácalo. Pero aunque todo nuestro alrededor no apunte hacia donde la fe te quiere llevar, tú tienes que afirmarnos y tener muy claro, Dios es el que me provee. En los tiempos de pandemia, muchos negocios cerraron, muchas iglesias cerraron, muchas personas se quedaron sin trabajo, pero muchos vivieron todo lo contrario. Iglesias crecieron, gente prosperó, gente empezó negocios, que fue la oportunidad. Dios es nuestro proveedor. En tiempos
y en momentos que esta viuda vivió de muerte. Yo no sé si escuchas las palabras que ella dijo. Voy a por leña y nos vamos a morir. O sea, era un ambiente de muerte tan fuerte que ella se metió en ese espíritu de muerte. Dio por hecho la muerte de ella y de su hijo. Y la provisión de Dios trajo vida. O sea, el panorama no nos define. La fe y Dios proveedor nos define. Ahora, esto no es un tema solo para declararlo y repetirlo. Esto tú lo tienes que creer con todo tu corazón. Yo puedo repetir 1000 veces y puedo pararme de rodillas a orar 1000 veces. Dios, tú traes vida, tú eres el proveedor, pero si mi corazón no entra en una creencia y en un acuerdo con esa verdad, no estamos viviendo bajo esa verdad. Y lo puedo declarar una y otra vez. Y yo creo en la declaración, porque declarar es decirle algo a nuestra propia alma, pero tiene que ir acompañado de yo casarme con esa verdad. Y número 4 y último, Efraín, no sé dónde estás, si me ayudas. 4, la duda va a aparecer siempre. Con esto termino. Yo no sé si te das cuenta lo que contesta esta mujer, ahora si queréis lo volvemos a leer, pero cuando se muere su hijo. O sea, vienes de ver el milagro de provisión, de tu tinaja no se acaba el aceite. Vienes de ver que todo el mundo a tu alrededor se está muriendo de hambre, animales muriéndose, cosechas echadas a perder por la sequía, seguramente vecinos que cayeron enfermos, que murieron, y estás viviendo en una constante provisión, donde en tu casa no falta, donde hay salud, y de repente su hijo muere. Ahora, cuando ella pronuncia esas palabras, que obviamente entró en crisis, y no la juzgamos, simplemente aprendemos de la crisis en la que entró, fíjate lo que ella llega a decir. Uno, culpa al profeta, no sé si te has dado cuenta. ¿Para esto vienes, Elías? ¿Para esto vienes aquí? Y 2, se está culpando a ella misma porque está haciendo una conexión con su pecado. No nombra, la escritura y la historia no nombra el pecado de esta mujer, no sabemos. Ella misma se está identificando como, por medio de este pecado ha venido la muerte de mi hijo. No sabemos en qué estaba su corazón, su vida involucrado, pero era un pensamiento que estaba vivo en el Antiguo Testamento, que estuvo vivo en el Nuevo y que está vivo hoy. Conectar el sufrimiento con pecado. Esta mujer dijo, vamos a leerlo de nuevo por si no te acuerdas, dice: ay, hombre de Dios, ¿por qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalar mis pecados y matar a mi hijo? O sea, de alguna manera esta mujer está diciendo, este hombre de Dios viene, sí, ocurre un milagro, pero a lo último viene una desgracia. Él ha venido a señalar mi maldad. Obviamente era un pensamiento totalmente erróneo. La falta de fe o la falta de madurez en su fe, mejor dicho, era evidente de esta señora. Era un pensamiento erróneo, pero que lo vemos en el Antiguo Testamento. Acuérdate, hace poco vimos sobre los amigos de Job. Estás así de desgraciado porque has pecado. Incluso los discípulos en el Nuevo Testamento cayeron en ese error. No sé si te acuerdas. Maestro, este ciego, ¿por qué está ciego? Porque pecó él o sus padres. ¿Te acuerdas? Era todo un pensamiento de conectar. Algo malo me pasa porque algo malo he hecho. Mucho que ver con la serie anterior, ¿verdad? Sobre la gracia, romper esa mentalidad. Y Jesús contesta a sus discípulos: ni él ni sus padres, nada que ver. Pero es que hoy seguimos pensando de esa manera. Hoy decimos frases como esta, que la he apuntado porque es muy nuestra al decirla. A ver si la encuentro. ¿Qué habré hecho para merecer esto? ¿Lo has oído? ¿Lo has dicho alguna vez? Es muy de las abuelas, ¿verdad? Cuando les pasa una desgracia, algo difícil. Dios mío, ¿qué habré hecho para merecer esto? Pero es que tú y yo lo pensamos a veces también. Es que es un pensamiento que está bien metido. Esta viuda lo manifestó de esa manera. ¿Qué habré hecho? ¿Has venido, Elías, a evidenciar mi pecado? O sea, más te vale no haber venido. Mi hijo seguiría vivo.
claro, es una manifestación de una fe inmadura, de una fe que todavía no está entendiendo el Dios de la provisión. Pero quiero que entiendas algo con esta parte, porque la Biblia es maravillosa de mostrar las fortalezas y las debilidades también. Aprendemos de ambas. Y aprendemos algo muy fuerte de esto. Es que Dios no nos provee en base a lo que nosotros hagamos, o nos deja de proveer en base a lo que nosotros no hagamos. Dios nos provee porque Él te ama y Él es bueno, y Él ve tu necesidad. Y como Él es bueno y ve tu necesidad, Él quiere proveerte. Esa provisión se activa por la fe. Fe que esta mujer tuvo. No era una fe muy madura, como a veces tú y yo tenemos. ¿No te ha pasado haber visto algo increíble y a los pocos meses o tiempo estar como esta viuda dudando en la siguiente crisis que tienes? Yo me veo tan identificada en esta señora. Acabo de tener la fe de la vida para ver algo y una provisión impresionante. Cosas que a veces tú dices, miras atrás y dices, ni sé cómo salí de ahí, ni sé cómo se me ocurrió la idea, ni sé cómo tuve el ánimo, ni sé. Dios proveyó. Noches que te acuestas en derrota total, con lágrimas, que te despiertas cada rato, ¡pum!, con la situación aquí. ¿Te pasa? Y es una sensación de desolación, y te levantas con ganas y deseos de afrontar el día siguiente. ¿Quién crees que hizo eso? Hay un Jehová Jireh que sopló, que vino sobre ti. Me encanta un salmo que dice que Él canta en la noche sobre nosotros. ¿Sabes cuántas noches te dormiste? Y mientras dormías, el Espíritu Santo trajo cantos de esperanza. Cantos donde estabas susurrando a tu espíritu: Dios te va a dar la victoria. Eres fuerte en Jesús. Jesús lo hizo, Jesús lo consumó. Jesús es el Cordero. Y te levantas amando a Jesús. Te acostaste y que casi renuncias a tu fe. Te acostaste que casi tiras la Biblia por la ventana. Pero te levantaste: quiero amarte un día más, Jesús. Eso se llama Jehová Jireh sobre ti. Hay cosas que a mí me ha tocado afrontar en un día y levantarme y decir: Señor, me quedaría bajo las sábanas, no quiero afrontar esto. Pensando que las sábanas tienen algo curativo, ¿verdad? No quiero afrontar esto, Dios. No quiero ir a esta entrevista en el instituto. No quiero afrontar esto en la iglesia. No quiero afrontar esta conversación difícil. Recuerdo un día muy difícil en el que se me juntó 3 de mis hijos. Y creo que tengo el permiso para contar esto, pero imagínate, yo estaba hace ya años en una tutoría con un director y con un tutor de uno de mis hijos. Le querían expulsar, había hecho algo grave. Y yo estaba llora que te llora. No, por favor, no lo expulses otra vez. Voy a perder el curso. Y en medio de eso, en pura entrevista, me entra una llamada de la policía. Y me dice que otro de mis hijos en ese mismo momento acaba de estampar un coche contra un muro. Y que tengo a todo el séquito de la Guardia Civil esperándome. Y no salgo de la tutoría, que me llaman para otro asunto de otro de mis hijos. Y yo dije: ¿ya qué más, Dios? ¿Quién más me va a llamar? Gracias a Dios todo eso pasó. Ni sé cómo lo pude afrontar. Mi marido estaba de viaje además en México, con lo cual me tocó afrontar una, otra y otra. Te mueres de ganas por saber quién era el del accidente. Que te lo cuente él algún día. Que hoy no está de vacaciones, ya te lo he dicho. O sea, hay momentos que tú dices: ¿cómo narices lo afronto? ¿Quién crees que está trayendo fortaleza? Es Jehová Jireh. Es Dios que provee, es Dios que trae la fortaleza a nuestras vidas. Por eso yo me he visto muchas veces como esta señora.
saliendo fortalecida de una situación que dije imposible, pero salí. Y a la siguiente crisis, sentándome, teniendo una rabieta, como tuvo esta señora diciendo: es que todo lo malo me tiene que pasar a mí. Es que ahora ¿qué he hecho? Es que yo no merezco esto. Es que ¿por qué tienes que venir al profeta, verdad? Porque es más fácil culpar a otros cuando estamos en una crisis. Es más fácil, como que de cierta manera alivia nuestro dolor. Los psicólogos hablan de eso. Echar mano afuera y señalar a otro trae cierto alivio a nuestro dolor. Madurez es entender que somos responsables también. Y claro que esta señora no tenía una fe madura, había tenido una fe circunstancial para el momento de la tinaja. Ahora su fe se estaba perfeccionando. A Dios le valió la fe circunstancial, pero ahora era momento de perfeccionarla. Que hayamos visto la provisión de Dios no significa que nuestra fe esté fuerte, ni siquiera que hayamos tomado la importancia de poner fundamentos o raíces a esa fe. Que tú hayas visto la provisión de Dios no es para que te sientes tranquilo a decir: no, ya mi fe es como la de David con el gigante. Ahora mi fe, no. Haber visto la provisión de Dios no es una garantía de una fe firme. Es una fe para ese momento que Dios te ha dado, para esa circunstancia, y es un aviso a fortalecer nuestra fe, a buscar convicciones firmes, a buscar convicciones profundas. Ahora sí me voy a meter a orar, no solamente para repetir lo que escuché el domingo, repetir lo que dice ese versículo, no. Ahora me voy a meter a orar para entrar en tanto acuerdo y en conexión y en casarme con esa verdad que es bajo lo que voy a vivir. Ahora voy a entrar a orar para realmente, como decíamos la semana pasada, abandonarme en Dios, desprenderme de todos los demás patrones por los que he estado viviendo. Ahora sí mi fe va a ser profunda. La de esta señora tuvo un segundo round. Yo me encuentro en ese round muchas veces, y en ese round digo lo mismo que esa señora: ¿para qué, Dios? Ahora, cuando el profeta llega, no sé si te das cuenta, y creo que es una lección para los líderes también muy importante, no entra en un debate teológico, no entra en un convencimiento, coge al niño y, lleno de compasión por esa viuda, se lo lleva y empieza a orar por él. Yo, conociéndome, creo que primero le hubiera echado una buena conversación a la viuda. Vamos a ver, señora, usted no ha visto que su tinaja ha tenido mientras nadie tenía. ¿Por qué narices no tienes fe? ¿Por qué? O sea, conociéndome, yo hubiera tenido una buena plática, ¿no? Como dicen algunos. Pero Elías no hizo eso, porque Elías era bastante más parecido al carácter de Dios de lo que lo soy yo. Y dijo, se llenó de compasión, se la llevó a un cuarto y dijo: Dios, ¿por qué afliges a esta viuda? Dios, haz un milagro, sácala de esta aflicción. Pudo más la compasión que toda la lógica que pudo tener. Y ese niño resucitó. Y creo que esta señora fue recompensada en su fe. Y quiero terminar con el Salmo 3. Acompáñame, perdón que no lo he dicho. Salmo 3. En la NTV también. David escribe este salmo rodeado de enemigos. Está huyendo de Absalón y parte de Jerusalén viene contra él porque se habían aliado con Absalón. Y creo que tiene mucho que ver con nuestras luchas. Hoy no tenemos enemigos con espada y con caballo, pero estamos rodeados también de enemigos espirituales, de espíritus de engaño, de mentira, de un montón de situaciones que nos quieren hacer caer. Y dice así: oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen: Dios no lo rescatará. Wow. No sé si alguna vez antes de ver la provisión te has visto así, con miles de pensamientos: no le vas a hacer, no vas a poder, nadie te va a rescatar de esta,
te vas a hundir, no vas a salir de esta airoso, mucho menos en victoria. No le haces. Dice que David tenía todos esos enemigos que le decían: Dios no lo rescatará. Y yo sé que tú y yo tenemos voces a veces que nos dicen: Dios no está haciendo nada, Dios está con los ungidos, contigo no. Dios está con aquellos que hacen todo perfecto, contigo no. No está haciendo nada Dios, no le importa a Dios tu necesidad. Y son las mismas voces que David tenía. Dice: pero tú, versículo 3, oh Señor, eres un escudo que me rodeas, eres mi gloria, eres el que levanta mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Me acosté, dormí, me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a mis enemigos y destroza los dientes de los malvados. Y ahí todos decimos amén, ¿verdad? Bueno, esa era la parte ahí vengativa que David tenía. No te centres tanto en orar en eso, pero David se fortaleció en Dios. Aunque vengan 10 millares de gente contra mí, no temeré. Me encanta que aquí David y en otros salmos dice: tú eres mi gloria, Dios, eres el que levanta mi cabeza. Porque no tienes que ir tú con la cabeza levantada, Dios te la levanta. Él es mi hijo, Él es mi hija. Yo quiero suplir cada una de tus necesidades. Yo estoy pendiente de hasta lo más pequeño que necesitas. No vayas con la cabeza baja como concepto, pensando: ay, miserable de mí. Sí, somos miserables y necesitados, eso nunca se te olvide. Pero en tu corazón que sepas: Dios es el que levanta tu cabeza, el que te defiende, el que trabaja y lucha por ti cuando lo ves y cuando no lo ves. Amén. Amén. Pues vamos a orar para creer esto con todo nuestro corazón. Ponte en pie, sí. Gracias. Y permíteme orar. Y si puedes orar tú también.